positivos desde el día 31 no venía a trabajar y los otros están, como ya he dicho, perfectamente controlados y además por parte de epidemiología ya está citada toda la primera planta del mercado, que es donde han salido, digamos, los casos, están citados para hacer el test de antígeno y hacer un cribado en toda la primera planta. Buenas noches. La directora general de Sanidad ha insistido en tranquilizar a los usuarios del mercado central y asegura que el brote está totalmente controlado. Un brote que hemos conocido este viernes en el que 3 trabajadores de la primera planta han dado positivo. Desde el próximo domingo regresan las restricciones a la movilidad y a las reuniones sociales, tal y como ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. El portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, ha explicado que este nuevo decreto tendrá una vigencia de 2 semanas menos que los anteriores y que se retocará en función de la situación epidemiológica. Se vuelve a una limitación de circulación de las personas en horario nocturno a las 22 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Y en cuanto a la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, va a quedar condicionada a no superar los 4 personas conjuntas o juntas, salvo que se traten de convivientes. Esta limitación también resulta de aplicación para los espacios de uso privado. Y el próximo lunes toca volver a las aulas. La directora provincial de Educación cree que se está trabajando mucho para que los colegios sean lugares seguros y, no obstante, y con la recomendación de Víctor Ríos, pide a la ciudadanía que tiene que volver de la península que lo haga escalonadamente para no saturar el punto COVID. Lo que sí sería importante, y eso sí que hemos pedido, es que se vuelva de una manera escalonada. ¿Por qué? Porque al preguntarle a Víctor cuál era la capacidad que tiene el punto COVID para hacer esos test, me hablaba que estaba entre 300 y 360 claro. Test diarios. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de Noticias Ceuta. Comenzamos. ...43 nuevos positivos detectados este viernes y 27 personas curadas. La ocupación hospitalaria se mantiene en 29 personas, 20 en planta, 4 en UCI y 5 en urgencias. En la ciudad hay un total de 315 casos activos y 1.015 personas aisladas. La cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia es ya de 100 personas. Esta mañana hemos conocido un nuevo brote de COVID-19, como lo adelantábamos en titulares, en el mercado central. La directora general de Sanidad ha llamado a la calma, asegurando que está totalmente controlado. Se trata del primer brote de COVID que se da en el mercado central, que no ha cesado su actividad desde que comenzara la pandemia. El brote se ha localizado en 3 zonas distintas de la primera planta y, según Rebeca Benarroch, está totalmente controlado. Uno de los positivos desde el día 31 no venía a trabajar. Y los otros están, como ya he dicho, perfectamente controlados y además, por parte de epidemiología, ya está citada toda la primera planta del mercado, que es donde han salido, digamos, los casos, están citados para hacer el test de antígeno y hacer un cribado en toda la primera planta. Se van a intensificar las medidas. Esta mañana hemos estado organizando la intensificación de medidas y de controles con objeto de cortar cuanto antes este tema. Pero ya digo que lo más importante es tranquilidad para todos los concesionarios y para todos los usuarios del mercado, porque el tema está totalmente controlado. El presidente de los concesionarios del mercado asegura que se cumplen todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas por Sanidad y que, por lo tanto, el mercado es un espacio seguro para comprar. Todos los concesionarios nos vamos a hacer nuestra prueba de antígeno las veces que haga falta. Y nada, y decirle a Ceuta que el mercado es totalmente seguro y que es un sitio seguro para comprar. Esos establecimientos están cerrados. Uno de ellos no está cerrado, pero porque ese señor llevaba más de 10 días sin venir al mercado. Entonces no ha originado ningún contacto, pero los demás están cerrados. Con respecto a este asunto, la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, competente también en mercados, ha determinado que a partir de mañana, sábado, y como medida de prevención, se realizarán tomas de temperatura y se efectuará un control de acceso en las puertas, que continuarán abiertas. Las dos ubicadas en la calle Victori Gañalós y Teniente Olmo, y la que se utiliza para la entrada de mercancías en el parking de Gran Vía.
El resto de accesos, incluyendo la entrada principal, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. De esta forma se incrementarán los medios de control para evitar posibles aglomeraciones. Y como ya sabrán, desde el próximo domingo regresan las restricciones a la movilidad y a las reuniones sociales, tal y como ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. Así, el toque de queda se retrasará 1 hora, por lo que no se podrá permanecer en la calle de 10 de la noche a 6 de la madrugada, y las reuniones de no convivientes quedarán limitadas a un máximo de 4 personas en cualquier espacio. En el mismo sentido, el Ejecutivo ratifica el veto a las reuniones en domicilios, y el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, ha explicado que este nuevo decreto tendrá una vigencia de 2 semanas menos que los anteriores y que se retocará en función de la situación epidemiológica. Se vuelve a una limitación de circulación de las personas en horario nocturno a las 22 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Y en cuanto a la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, va a quedar condicionada a no superar los 4 personas conjuntas o juntas, salvo que se traten de convivientes. Esta limitación también resulta de aplicación para los espacios de uso privado. Hablamos ahora de vacunas. Las 5.800 dosis de AstraZeneca que llegaron a Ceuta han sido inoculadas. En total, 4.010 personas menores de 60 años han recibido la primera dosis de la vacuna en nuestra ciudad. Este viernes se han citado a 288 personas en el punto de vacunación para administrarles la vacuna de Pfizer a mayores de 80 años y grandes dependientes. Ha sido una semana frenética actividad, como reconoce el coordinador de Cruz Roja, David Galindo, quien también ha explicado para La Pública cómo es el ritmo de trabajo en el punto de vacunación del ayuntamiento. Pues la verdad que esta semana ha sido bastante completita en cuanto a trabajo, con jornadas de incluso vacunar a 470 personas en un mismo día, y que ha colocado a Ceuta bastante alto a nivel nacional en cuanto a tasa de vacunación. Vamos, completando la jornada de hoy, Ceuta se queda sin vacunas que administrar. Más o menos la plantilla tipo de una jornada está compuesta por un coordinador, hay 2 doctores, 5 o 6 enfermeras, dependiendo del día, ¿vale? Repartidas entre enfermeras de la ciudad y enfermeras contratadas por Cruz Roja, y como veis ahí, pues tenemos 3 administrativos que se encargan de elaborar el registro de vacunación de los pacientes y de darlos de alta en la correspondiente aplicación. En ese sentido, el portavoz del Gobierno ha dado cuenta de las vacunas administradas en la ciudad. De 16.100 dosis recibidas, se han inoculado 15.704 por parte de la ciudad, un 97,54% del total. La vacunación se paraliza este viernes por 6ª vez por falta de dosis. El porcentaje de población que ya está con una dosis o 2 dosis alcanza el 14,10%. Sería un 18-12% si lo referimos a la población diana, que como saben es superior a los 18 años. Pero de toda la población, el porcentaje que ahora mismo tienen administrada 1 y 2 dosis es de un 14,10%. Como he indicado, el lunes nos confirman la recepción de 1.170 vacunas de Pfizer. De Moderna hoy se reciben 300, y para el martes 13 nos confirman la llegada de AstraZeneca en el número de 300. Son diversos los sectores profesionales que exigen la vacuna por exponerse a diario al virus en el desempeño de sus labores. Sobre este asunto, el director de la Escuela de Arte de Ceuta no puede ocultar su indignación. Y es que el pasado sábado, desde el área de prevención de la Dirección Provincial de Educación, se le informó de que el profesorado de este centro no entraba en los grupos de vacunación, una decisión que considera discriminatoria. A nosotros nos pidieron un listado de profesorado y de personal de administración y servicios, creo que fue sobre el 20 de febrero, lo remitimos a la dirección provincial, lo habían pedido desde Sanidad, y bueno, en este momento la actualización de la normativa era la 3ª o la 4ª, donde solo se hablaba de profesorado de primaria y secundaria, en el apartado 6C. Ahora, en la 5ª actualización,
Se dice que además de esto, de que tienen que ser de primaria y secundaria, en enseñanza reglada, nosotros somos enseñanza reglada, nuestros estudios confluyen en títulos oficiales, y además de esto se dice que tienen que ser enseñanzas obligatorias, y nosotros somos posobligatorias. Oficialmente nadie nos ha dicho que no nos fuesen a vacunar. Hasta el sábado pasado, todo el profesorado de la Escuela de Arte y de los otros centros que estamos en la misma situación, pues no nos habían dado confirmación oficial. Yo me pongo en contacto con la unidad de prevención de riesgos laborales del Ministerio, y ahí es cuando me dicen que efectivamente que estamos excluidos de la estrategia de vacunación. Pero esto es paradójico porque dentro del profesorado de la escuela ha habido a 2 profesoras que las han vacunado. Además con una diferencia de un mes. Una de ellas fue de las primeras que vacunaron y este fin de semana han vacunado a la otra. Entonces, no sé, es un poco... Nos encontramos en una situación muy discriminatoria. Tenemos a profesorado compartido con otros centros, tenemos profesorado compartido con el IES 7 Colinas y con el IES Puertas del Campo que sí han sido vacunados, y el resto de compañeros no. Tenemos a una auxiliar de enfermería del plan de empleo que ha sido vacunada y el resto de profesores no, ni del personal de administración y servicios. Es muy discriminatorio, no entendemos el por qué unos sí y por qué otros no. Como defensa, la ciudad a través de Alberto Gaitán ha reiterado que la estrategia de vacunación no depende del Ejecutivo local, ya que se trata de una estrategia nacional que se lleva a conocimiento de la Comisión Nacional de Salud y del Consejo Interterritorial. En el ámbito de los docentes es uno de los grupos que recoge la estrategia y que recoge claramente o establece que esos grupos que estamos refiriéndonos al 6B y 6C tienen que ser docentes en el ámbito de la enseñanza infantil, en la enseñanza especial, en la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria, pero establece que además tiene que ser enseñanza obligatoria. Nosotros, desde la ciudad, lo que hemos hecho es, siguiendo esa estrategia, solicitar a quienes llevan la competencia en la materia, que en este caso es el Ministerio de Educación en la ciudad, los listados de esos docentes que están de acuerdo con lo que indica la estrategia deberían ser objeto de vacunación. Y este no es el único sector que cree que la estrategia de vacunación no funciona. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Ceuta denuncia la falta de vacunación en los profesionales de la comunicación. Este sindicato señala que son conscientes del alto riesgo de contagio de COVID-19 al que están sometidos quienes desarrollan esta actividad. De ahí a que UGT insista a la Administración competente a realizar las acciones oportunas para incluir a los trabajadores de este colectivo en la próxima campaña de vacunación. Para UGT, la elevada incidencia de riesgo de contagio en este personal requiere que se tenga en cuenta. Por ello, UGT pide a la Consejería de Sanidad que proceda a efectuar los trámites pertinentes para solucionar lo antes posible esta desprotección del colectivo de la comunicación. Y la alergóloga del hospital nos informa de los 3 medicamentos que pueden provocar reacciones a los alérgicos y que se contienen en algunas de las 3 vacunas autorizadas. Los excipientes, que forman parte de la composición del viral, son la única causa de rechazo y no las personas con alergias ya estudiadas. Las dudas en cuanto al proceso de vacunación que provoca incertidumbre a la ciudadanía lleva a la doctora Miriam Verdú a clarificar esta situación, aportando tranquilidad a quienes le consultan en el hospital. Alergias a medicamentos, alimentos, alergias a alergenos ambientales y si pueden o no pueden ponerse la vacuna o si tienen que tener alguna medida especial. La única preocupación para los alérgicos es conocer si tiene reacción a algún excipiente de la vacuna que se le inocule. La vacuna contiene principalmente el principio activo, que puede ser o el ARN modificado o el adenovirus. Luego contiene ciertos excipientes. Solamente tendrían que preocuparse aquellas personas que hayan tenido reacciones adversas conocidas a algún excipiente de la vacuna en concreto que se vayan o que le hayan dicho que se tiene que poner. Salvo casos muy específicos que explica la alergóloga, las personas con alergias estudiadas no han de tener problemas de reacción. Pero son solo 3. Realmente a día de hoy las 3 moléculas que más nos preocupan son el trometamol, el polisorbato y el polietilenglicol. Y hay muy pocas personas que realmente sean alérgicas a esas moléculas. Por tanto, una persona con una alergia estudiada a un
medicamento, pongamos por ejemplo una penicilina o un antiinflamatorio, son las más habituales, en principio no tendría contraindicación para ponerse una vacuna. Quienes están afectados por su incompatibilidad con alguno de los 3 excipientes mencionados por la alergóloga habrían de someterse a un estudio de epidemiología para suministrarle la vacuna adecuada, porque no todas tienen a los 3 componentes indicados. Podríamos, después de un estudio alergológico adecuado, probablemente pudiéramos recomendarle alguna de ellas. Por cierto, el Sindicato Médico Profesional de Ceuta apoya la propuesta lanzada desde la Asociación de Vecinos del Centro y anima a otros colectivos a unirse a la firma de la petición para otorgar la medalla de la ciudad al doctor Leopoldo Domínguez. Este sindicato considera que este facultativo merece ser reconocido por su labor humana y labor encomiable durante la gestión de la pandemia, además de su trato excepcional con cada paciente. La comisión permanente del sindicato recuerda que la recogida de firmas tendrá lugar el próximo lunes 12 de abril en la Plaza Nelson Mandela a las 6:30 de la tarde. A 2 días de la vuelta al colegio, la gran pregunta es cómo se va a llevar a cabo esta vuelta tras las vacaciones de Semana Santa y Semana Blanca. Según la directora provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, lo ideal sería que se hiciese de manera escalonada, es decir, que cualquier persona que haya viajado a la península no deje la vuelta a Ceuta para el domingo por la noche si tiene que pasar por el punto COVID. Yolanda Rodríguez reconoce que desde la dirección provincial saben que la situación actual es complicada, pero no es igual que tras las vacaciones de Navidad, ya que ahora hay 1.560 personas vacunadas que trabajan en contacto directo con los centros educativos. Tanto las familias como los alumnos han hecho un trabajo y un esfuerzo impresionante para que nuestros coles sean seguros. Es decir, se ha activado uno de los planes de contención más importantes y más seguros de todo el territorio nacional, que dan una confianza absoluta para que nuestros niños y nuestras niñas regresen al aula con total seguridad y normalidad. Aún así, cabe hacer un recordatorio para quienes hayan salido de Ceuta durante estas 2 semanas. Hemos mandado un simplemente recordatorio recordando al profesorado que haya salido por motivos justificados, que se le recomienda, es un derecho que tiene cualquier persona que vuelve de la península a la ciudad, pasar por el punto COVID para hacerse una prueba de antígenos, para tener la tranquilidad de que, aunque está vacunado, hay pocas personas que queden por vacunar todavía de los docentes, es decir, pueda tener esa posibilidad de asegurar de que su vuelta al colegio va a ser más que segura. La directora provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional está en constante comunicación con el director general de Emergencias, Víctor Ríos, e incluso le ha pedido recomendaciones. ¿Qué nos recomienda? Y dice, mira, Yolanda, están vacunados, decía, tranquila, y dice, lo que sí sería importante, y eso sí que hemos pedido, es que se vuelva de una manera escalonada. ¿Por qué? Porque al preguntarle a Víctor cuál era la capacidad que tiene el punto COVID para hacer esos test, me hablaba que estaba entre 300 360 claro. Test diarios. Entonces, claro, lo que tenemos que ser es todos responsables. Lo recomendable es ir de manera escalonada al punto COVID y mirar y cuidar por los recursos, ya que lo que viene nos preocupa a todos, ha asegurado Rodríguez. Y más noticias, el próximo junio los opositores docentes se examinarán de las pruebas selectivas para poder optar en Ceuta a una de las 116 plazas ofertadas en la última convocatoria de educación, cuyo objetivo es la estabilización del empleo público. Unas oposiciones que llegan con 1 año de retraso y para las que van a garantizar una organización coordinada y homogeneizada con los tribunales, como ha explicado en el programa Conectados la directora provincial de Educación, Yolanda Rodríguez. Y lo vamos a hacer todo de una manera coordinada y homogenizando tribunales. Es decir, lo que queremos es que todos los tribunales tengan los mismos criterios para que no haya ningún tipo de agravio comparativo. Y siempre de la mano del Ministerio, porque recordamos que las competencias están siempre en Madrid. Entonces, nosotros vamos a elevar las propuestas al Ministerio, las consensuaremos también con los sindicatos y vamos a garantizar que sea un proceso de lo más transparente, de lo más claro y que dé las mayores garantías posibles a todos los aspirantes. Uno de los objetivos de Yolanda Rodríguez desde que llegó a la dirección provincial es crear en Ceuta un centro integrado de formación profesional. En estos momentos se está a la espera de que el Ministerio se pronuncie para aceptar la propuesta de Puertas del Campo en dicho centro. Una nueva situación que requiere implementar una segregación administrativa a los criterios que compartieron en la Comisión Provincial de Formación Profesional.
dotar a ese centro de lo que es la configuración y la normativa necesaria para que empiece a actuar como centro integrado de formación profesional. Entonces, esa es la propuesta que elevamos al Ministerio ya hace unos meses. Propusimos a ese centro. Nosotros todo esto lo hemos hecho de manera muy transparente y muy clara. Nosotros en la Comisión Provincial de Formación Profesional hicimos una presentación de todos los centros que había en la ciudad en las que se imparte formación profesional, que son exactamente todos los centros de secundaria, ¿vale? En la que vimos y valoramos cuáles eran los criterios para poder ser centro integrado. Entonces le hicimos la exposición y compartimos que los criterios que tenían que tener era, pues, el primero y más claro, pues el que estuvieran segregadas, porque un centro integrado no puede tener otras enseñanzas que no sean de FP. Y luego, pues, que fueran centros que estuvieran implicados en proyectos internacionales a través de proyectos Erasmus+, que tuvieran proyectos de innovación, que se trabajara la FP dual. Entonces hicimos una especie de esquema en el que se veía que todos los centros de verdad formaban parte de algunos de esos requisitos, es decir, todos los centros podían haber sido centro integrado. De hecho, nuestra idea siempre ha sido no apostar por un único centro integrado, sino crear una red de centros integrados. Continuamos hablando de formación. Ya está abierto el plazo de inscripción para los cursos ofertados por el Instituto Social de la Marina en este segundo trimestre del año. Son de formación básica en seguridad y formación básica en protección marítima. El Instituto Social de la Marina, ante las circunstancias sanitarias establecidas por la COVID-19, solo promociona 10 plazas para los diferentes cursos marítimo-pesquero que va a desarrollar la institución en este segundo trimestre del año. Los cursos que concretamente se van a celebrar en este segundo trimestre serán el curso de revalidación de formación básica en seguridad, que se van a celebrar el día 29 y 30 de abril, 2 cursos de formación básica en seguridad, el primero de ellos se celebrará del 3 al 17 de mayo y del 14 al 28 de junio. Como digo, son 2 cursos de este tipo porque son los más demandados aquí en la Dirección Provincial de Ceuta. Y por último, en el segundo trimestre tendremos el curso de formación básica en protección marítima, que serán del 7 y el 8 de junio concretamente. Esta formación está dirigida a toda la ciudadanía cuyas inscripciones ya están disponibles y pueden realizarse desde la página web del Instituto o en las instalaciones de la Casa del Mar situada en la avenida Cañonero Dato. Para trabajar en el sector marítimo pesquero es importantísimo, es obligatorio que al menos algunos de los cursos estén realizados. En principio, el curso que debe tener como prioritario para poder trabajar en el sector marítimo pesquero es el curso concretamente de formación básica en seguridad. Por eso este trimestre es el primero, es el más demandado, y en este trimestre pues vamos a hacer 2. Y hoy se han reunido el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel, con su homólogo en el puerto de Málaga, Carlos Rubio. Un encuentro que ha servido para estrechar lazos entre las dos entidades y para fomentar la colaboración entre los dos entes portuarios. En esta reunión también se han ultimado los detalles de un protocolo para la promoción del tráfico de cruceros y han establecido conversaciones sobre nuevas líneas de negocio para los dos enclaves. Hace unos días tenía lugar la celebración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, una fecha señalada por la Asociación Autismo Ceuta para reivindicar la implementación de medidas para favorecer la educación e inserción laboral de estas personas. Esta entidad atiende a casi un centenar de usuarios en la ciudad. La Asociación Autismo Ceuta se ha sumado a la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2021 con el lema «Puedo aprender, puedo trabajar», promovido por la Confederación Española de Autismo, un manifiesto en el que se reivindica la implementación de medidas para favorecer la educación y formación, además de la inserción laboral de estas personas. Y a nivel local nosotras lo que hemos hecho ha sido, como este año estamos como estamos y no hemos podido poner ni stand, ni hemos podido hacer charlas de sensibilización, ni jornadas, ni nada, además de ir por todos los colegios con la campaña de autismo de la Confederación, a nivel local nosotras lo que hemos hecho ha sido salir a la calle con un cartel nuestro y que la gente simplemente se hiciera una foto con nuestro cartel para subirlo a redes sociales. El trastorno del espectro autista, TEA o autismo, se define como una disfunción neurológica crónica y cada vez aparece en edades más tempranas. Por ello, la coordinadora de este centro insiste en la necesidad de adquirir más recursos, tanto material como humano,
para dar la atención merecida a cada uno de los usuarios que acuden a la asociación. Normalmente la mayoría de los niños que venían a partir de que entraban al cole, de edad escolar, 3 años hacia arriba, 4 o 5 años. Ahora tenemos niños hasta de 1 año y poco. El diagnóstico cada vez se está haciendo antes y aquí nos llegan antes. Estamos en torno a 95, 98 usuarios, tenemos una lista de espera y nos encontramos con falta de espacio y de recursos. Recursos siempre faltan, porque siempre se puede hacer más. Vamos con más asuntos. Es muy probable que usted haya recibido algún mensaje en su teléfono móvil de una supuesta empresa de paquetería informándole de que el envío está llegando. En la mayoría de los casos, estos mensajes son eliminados directamente, sobre todo si no hemos hecho ninguna compra online. Si esto es lo que ha ocurrido, ha actuado correctamente. Porque se trata de una nueva modalidad de phishing detectada por la Jefatura Superior de la Policía de Ceuta para que el usuario se descargue una web que esconde un virus tipo troyano por el que los ciberdelincuentes pueden bloquear el terminal y, lo que es peor, tener acceso a toda su información, incluyendo agenda telefónica y cuentas bancarias. Ante el riesgo de estas operaciones, la policía recomienda verificar el remitente, no facilitar ningún dato bancario o personal si no son de las páginas web oficiales y comprobar si la web que nos aparece utiliza canales de comunicación seguro que, por ejemplo, comiencen con HTTPS y, por supuesto, eliminar directamente el mensaje. Y más noticias. La policía local, mientras realizaba las labores propias de su función en la zona del recinto sur, más conocida como Escuelas Prácticas, incautó varias armas de airsoft, garrafas de gasolina, así como 120 gramos de hachís y algunas navajas. Los agentes durante la patrulla visualizaron un local abandonado con el portalón abierto. Desde el exterior observaron una cantidad importante de garrafas de plástico de grandes dimensiones, por lo que decidieron comprobar de qué se trataba. La policía localizó un total de 21 garrafas llenas de gasolinas, equivalente a 150 litros, y también se intervinieron 2 armas largas de airsoft y una corta. Y hoy se ha repetido una noticia similar a la que les contábamos ayer. Esta tarde un ciudadano se ha encontrado a un inmigrante deambulando por la zona de Arangule. La persona ha llamado al 112 activándose el protocolo ante estas situaciones. También se ha dirigido una patrulla de la Guardia Civil hasta el lugar. Esta persona habría cruzado la valla caminando posteriormente varios kilómetros desorientado. Vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo para este fin de semana. Mañana sábado, tiempo parcialmente soleado con temperaturas entre 19 grados de máxima y 14 de mínima, viento suave de levante. Para el domingo, tiempo similar, soleado con intervalos nubosos, aumentan las temperaturas entre 21 y 15 grados y viento de poniente. La farmacia de guardia para esta noche es la farmacia Puya, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 985. Pues hasta aquí toda la información local. Nos marchamos con estas imágenes de la exposición Taurus de Joan Gil, de la mano de la Asociación Fotográfica Miradas, que estará disponible hasta el 5 de mayo en la Biblioteca Pública. En unos minutos arranca el programa El Silbato con Jorge Castro, con las previas de este fin de semana, y a continuación De Base, con todos los resúmenes de las competiciones deportivas de la Federación. Ahora sí, nosotros regresamos el lunes. Que pasen feliz fin de semana.